Después de meses de duros combates, el 6 de febrero de 1943 en Stalingrado, el Sexto Ejército tuvo que rendirse, junto con sus aliados húngaros y rumanos. Cientos de miles habían muerto o habían sido hechos prisioneros de guerra. Y tan solo 2 meses después, el 12 y el 13 de mayo en Túnez, las unidades germano-italianas del Grupo de Ejércitos África y el coronel general Hans-Jörg von Arnim se rindieron. 150.000 soldados alemanes y 125.000 italianos, ante la superioridad material de los aliados, se encontraban en una situación desesperada y sin suministros. Esta derrota está en la misma escala de aniquilación que la de Stalingrado y de manera indirecta allanó el camino para que los ejércitos aliados entraran al continente europeo. Y mientras que en Stalingrado, del 5 al 16 de julio de 1943, ocurrió la última gran ofensiva alemana contra la Unión Soviética. La Operación Ciudadela, destinada a limpiar el saliente de Kursk, había terminado con una victoria defensiva para el Ejército Rojo. Con la pérdida de cientos de vehículos de combate blindados alemanes en ambos bandos, el 10 de julio comenzó la Operación Husky, la invasión aliada de la isla italiana de Sicilia, que marcó el inicio de la campaña anglo-estadounidense-canadiense en Italia. Uno de estos objetivos bélicos había sido ganarse el apoyo de los italianos, que habían sufrido graves pérdidas en Stalingrado y África. Lo lograron el 3 de septiembre de 1943, cuando el general italiano Giuseppe Castellano firmó el armisticio en la pequeña ciudad siciliana de Cassibile, cerca de Siracusa. Aquí, el general estadounidense Eisenhower felicita a Castellano, porque con esta firma, el comandante supremo norteamericano de las fuerzas aliadas en Europa había logrado una victoria importante y además incruenta. Casi de la noche a la mañana, el Reino de Italia se había retirado de la alianza con Alemania. Además, el 13 de octubre de 1943 le declaró la guerra al Reich alemán y volvió a entrar en la guerra del lado de los aliados. Este paso italiano tuvo varios efectos, ya que las divisiones alemanas que ahora estaban atadas en Italia, incluidas las unidades de élite retiradas del desmoronante Frente Oriental, aliviaron al Ejército Rojo en su lucha contra la Wehrmacht. Lo cual significaba que los aliados occidentales habían, en efecto, cumplido su promesa de abrir un segundo frente. Esto debería bastar para explicar la situación previa a la Operación Husky. El ataque aliado, llevado a cabo por mar y aire, contra la isla italiana de Sicilia, que estaba destinada a servir como trampolín para el ataque al continente. Esta operación fue, en cuanto a su magnitud, más grande que la invasión de Normandía, que tuvo lugar el 6 de junio de 1944. En Sicilia, el ejército italiano había estacionado entre 131.000 y 252.000 soldados. Como de costumbre, las cifras variaban, contando con más de 260 tanques y alrededor de 1.400 aviones. Los alemanes enviaron entre 40.000 y 60.000 hombres contra esta fuerza que solo en papel parecía impresionante, compuesta en parte por divisiones italianas de tercera categoría, llamadas de guarnición, y que se rendían rápidamente. Los aliados inicialmente desplegaron alrededor de 160.000 soldados, con al menos 2.500 aviones, 600 tanques, 1.800 cañones y otros 14.000 vehículos. Y 6 semanas después, a finales de agosto, incluso se habían desplegado casi 470.000 hombres, pero sin adelantarme, se puede afirmar que, en contraste con la convicción del primer ministro británico Winston Churchill, de que Italia era el vientre blando de la Europa dominada por las potencias del eje, con el que, debido al cansancio de guerra de los italianos, se pensaba que sería fácil de vencer, la campaña de Italia de los aliados se convirtió en una empresa larga y, sobre todo, costosa en pérdidas, porque tanto el lado político como el militar alemán eran conscientes de la importancia estratégica de Sicilia para los ataques aéreos contra la Malta británica. Y siempre estaba presente la pregunta de cuánto tiempo más
resistiría el eje Berlín-Roma. Sin embargo, para cualquier eventualidad, también se habían preparado numerosas medidas militares, que durante la Operación Husky aún no tenían relevancia, ya que todavía eran aliados y también se habían percatado de las enormes acciones aliadas para la Operación Husky. Pero ni los italianos ni los alemanes sabían dónde y cuándo tendría lugar el desembarco, especialmente porque las opiniones germano-italianas al respecto también diferían. Ahí, la contrainteligencia militar alemana se vio favorecida por un supuesto acontecimiento trágico, cuando el cadáver del mayor británico Guillermo Martín fue arrastrado a la costa española. En el portafolio encadenado a él se encontró la correspondencia entre dos generales británicos. Después de analizar los documentos encontrados, quedó claro que la invasión debía realizarse en el Peloponeso y en Cerdeña. Como resultado, las tropas en las islas marcadas en verde de Cerdeña y Córcega fueron reforzadas, mientras que Sicilia, marcada en rojo, fue ignorada. Sin embargo, no era la primera vez que la defensa alemana en el Wendler Block de Berlín caía, por alguna razón, en una operación de engaño británica, donde realmente todo había sido pensado, y que este equipo había preparado desde principios de abril de 1943 bajo el nombre de Operación Carne Picada. El 30 de abril, el indigente Walliser Glinder Michaels, fallecido tras ingerir veneno para ratas, fue vestido como oficial de la Marina Real Británica y con la documentación correspondiente, desembarcado por un submarino en la costa española. Donde fue encontrado y los documentos fueron entregados al servicio de inteligencia alemán. Supuestamente, Hitler estaba tan convencido de la autenticidad de las cartas falsificadas que ya no compartía la opinión de Mussolini de que Sicilia era el objetivo de invasión más probable, sino que insistía en que cualquier ataque a la isla debía considerarse solo como una maniobra de distracción aliada. Todo eso jugó a favor del general Eisenhower, cuando el 13 de mayo de 1943 decidió lanzar la Operación Husky. Esto significó que el ataque contra el Sexto Ejército Italiano, encargado de la defensa del ejército de Sicilia bajo el mando del general Alfredo Guzzoni, era oficial. El Sexto Ejército Italiano tenía su cuartel general en Enna. El rojo estaba formado por el 12º, que estaba desplegado en el oeste. El cuerpo contaba con 4 divisiones costeras y una brigada costera mostrada en verde, así como el 16º cuerpo en el este, con 2 divisiones costeras y 2 brigadas costeras. Sin embargo, estas no eran divisiones costeras italianas motorizadas. Ya lo he dicho, debían asegurar un promedio de más de 100 kilómetros, unidades de tercera categoría, cuyo personal estaba compuesto por reservistas de mayor edad. A esto se sumaron 4 divisiones de infantería, 2 en el oeste y 2 en el este como reserva de la sexta. Al Sexto Ejército se le asignó una de las 4 divisiones de infantería italianas, así como las 2 divisiones alemanas que se muestran en azul al oeste. La 15ª División de Granaderos Panzer y el teniente general Eberhard Roth. Su antigua división de Sicilia y los restos de la que fue la 15ª, que cayó prisionera en el norte de África. La división Panzer de la 15ª División había formado la división Panzer de Granaderos, y en el sur, la primera división Panzer de paracaidistas Hermann Göring. Sin embargo, después del desembarco aliado en Sicilia el 10 de julio de 1943, las unidades alemanas en la isla habían operado en gran medida por su propia autoridad, razón por la cual no fueron consideradas parte del Sexto Ejército Italiano, y de facto, desde mediados de julio, de iure también. Desde finales de julio de 1943, todas las unidades alemanas e italianas permanecieron en pie, hasta la rendición de Sicilia, el 17 de agosto, bajo el mando del general alemán Hans Valentin Hube, para la conquista de Sicilia. El general Eisenhower se reunió aquí con los oficiales de su alto mando aliado. El 15º Grupo de Ejércitos bajo el mando de su adjunto, el general británico Harold Alexander, con 2 ejércitos del 7º Ejército de los Estados Unidos, bajo el mando del general George S. Patton, y el 8º Ejército británico, bajo el mando del general Bernard Montgomery. Las fuerzas terrestres contaron con el apoyo de al menos 2.500 aviones bajo el mando supremo de todas las fuerzas aéreas
aliadas en el Mediterráneo, lideradas por el general británico Arturo Tedder, mientras que las flotas, compuestas por 3.000 unidades, estaban bajo el mando supremo de las fuerzas navales aliadas, el almirante Andrés Cunningham. Para preparar la invasión, a partir del 18 de mayo, se llevó a cabo una masiva ofensiva de bombardeo contra Sicilia y las islas al sur de Sicilia. Como aquí en Pantelleria, y del 8 al 14 de junio, durante la Operación Sacacorchos, había 12.000 soldados apoyados por 1.300 aviones, 5 cruceros ligeros, 8 destructores y 3 torpederos. Las 3 islas situadas entre África y Sicilia fueron capturadas el 11 de junio. La ya mencionada isla de Pantelleria, fortificada con 21 baterías y el 13 sin combate alguno, las islas de Linosa, situadas a unos 160 kilómetros al sureste de Pantelleria. Y aquí en la imagen, Lampedusa, sobre la conquista de Lampedusa, la isla más alejada del continente italiano en dirección a África. Que en nuestros días se menciona una y otra vez en las noticias, debido al problema de los refugiados, tiene una historia casi increíble. Así, el 12 de junio, el sargento británico Sidney Cohen, miembro de la comunidad judía del East End de Londres, se encontraba con su bombardero torpedero biplano, un Fairey Swordfish, y su tripulación, los sargentos Les Wright y Peter Tate, en una misión de búsqueda y rescate entre Túnez y Malta, cuando, como se muestra en rojo, primero se perdieron y luego, con la continua mala visibilidad y fallos de los instrumentos, también empezaron a quedarse sin combustible. Y aunque Cohen sabía que la isla debajo de ellos no era Malta, no le quedó otra opción más que aterrizar y así correr el riesgo de ser hecho prisionero de guerra. Cuando su Fairey Swordfish se detuvo, oficiales italianos, incluido el comandante del regimiento de defensa de la isla, capitán de navío Di Vascello Bernardini, se acercaron a ellos. Pero cuando Cohen y su tripulación intentaron rendirse con los brazos en alto, en realidad fueron los 4.300 soldados italianos, agotados por los numerosos bombardeos aliados y aislados del continente a 200 kilómetros de distancia, quienes se rindieron ante él y sus 2 hombres. El capitán Bernardi había supuesto que Cohen había venido para llevar a cabo la rendición italiana. Después de que la historia se difundiera rápidamente y la prensa le diera a Cohen el apodo de El Rey de Lampedusa, fue adaptada a una obra de teatro en yidis, y tras su estreno en el nuevo Teatro Yidis en la calle Adler, en el East End de Londres, se presentó más de 200 veces. Cuando, tras el fin de la guerra, Sidney Cohen, quien ya había sido ascendido a suboficial, iba a ser dado de baja honorablemente de la Real Fuerza Aérea, el joven de 26 años se estrelló el 26 de agosto de 1946 sobre el Canal de la Mancha durante su vuelo de Francia a Gran Bretaña. Los restos del avión nunca fueron encontrados. Volviendo a la Operación Husky, el plan de ataque final, ideado por el general británico Bernard Montgomery y el general estadounidense Walter Biddle Smith, preveía que el séptimo ejército de los Estados Unidos, liderado por el general George S. Patton, avanzara desde el desembarco de Gela, al sur, y con el octavo ejército británico de Montgomery desde el desembarco de Pachino, al sureste. El plan consistía en avanzar con potentes fuerzas blindadas a través de toda la isla hacia el este, hasta Messina. Con ello, pretendían destruir las unidades germano-italianas que se encontraban frente a ellos y obligar a las tropas que quedaban en la isla a rendirse. Sin embargo, ya a principios de julio, el comandante del sexto ejército italiano, general Guzzoni, había reconocido los preparativos aliados para la invasión de Sicilia y había desplegado las siguientes 4 grandes unidades cerca de posibles lugares de desembarco. La división de infantería Livorno era la única división italiana totalmente motorizada en Sicilia, que contaba con suficientes medios de transporte para poder trasladar a sus unidades de infantería al mismo tiempo.
Esta valiente división estaba en el área de la zona de desembarco estadounidense en Gela, al comienzo de los desembarcos aliados el 10 de julio, y luego, del 10 al 11 de julio, realizó ataques contra las tropas de los Estados Unidos, apoyado por una compañía de tiradores Bersaglieri y un batallón de tanques de 4.300 tropas. Al mismo tiempo, su vecino de la izquierda, la primera división Panzer paracaidista alemana Hermannsburg, con alrededor de 9.000 hombres, 46 tanques Panzer III y 32 tanques Panzer IV, reforzados por el batallón Panzer 115. La 15ª División de Granaderos Panzer atacó la cabeza de puente con 17 tanques Tiger Mio. Fueron apoyados por 8 escuadrones de las fuerzas aéreas alemanas e italianas, con aviones Messerschmitt 109, Focke-Wulf 190, Junkers 88 y Savoia Marchetti SM-79. Aquí, después de un ataque con un Junkers 88, explota un transportador de municiones estadounidense. Las dos grandes formaciones germano-italianas mostradas en verde casi lograron arrojar a las tropas estadounidenses mostradas en azul de nuevo al mar. Pero cuando estaban a solo unos cientos de metros de la cabeza de playa, fueron rechazados por el intenso fuego de artillería del destructor Schubrick y del ligero crucero Deutsches Bois. Además, las fuerzas aliadas atacaron el flanco derecho de la división Livorno, lo que inmovilizó compañías que hicieron falta en el ataque. Pero se puede reconocer que esta división del norte de Italia causó grandes dificultades a los aliados durante su avance en la batalla de Gela. En general, los soldados de esta división parecían haber sido tipos duros. Apenas reorganizada la división, 2 días después intentó recuperar Gela, pero el 15 de julio estaba prácticamente rodeada por las unidades blindadas aliadas que atacaban desde el oeste. Pero una y otra vez, la división Livorno logró liberarse y, a pesar del intenso bombardeo de los barcos británicos, pudo retirarse luchando hasta Vecines y ocupar nuevas posiciones defensivas. La siguiente gran unidad italiana fue la 26ª desplegada en el noroeste. La división de infantería Assieta, que a diferencia de otras fuerzas italianas de defensa costera en su proximidad, mantuvo contacto constante con el enemigo y también llevó a cabo combates de retraso. Otra división desplegada en el noroeste de la isla fue la 28ª reclutada en Sicilia. La división de infantería de Aosta, de color verde claro, que, tras el inicio de la invasión aliada, junto con la 26ª División de Infantería de Assieta, se había fusionado. Y durante la batalla de Treuner, de 6 días de duración, en el norte de la isla, punto focal de la llamada Línea Aetna, desde el 1 hasta el 6 de agosto de 1943, fue diezmada principalmente por unidades de la Primera División de Infantería de Estados Unidos. Junto a la división Aosta, también había estado la 15ª alemana. La división Panzergrenadier también luchó. Luego, al igual que los restos de la destrozada Aosta, se retiraron, librando una acción dilatoria hasta Messina, la ciudad frente a la península italiana, para ser evacuados. La destrozada división de Aosta fue trasladada a Trento, en el norte de Italia, entre el 9 y el 12 de agosto, y el 18 de agosto fue disuelta como unidad de combate. Finalmente, en el sur se situó el 54º Regimiento Siciliano, que se había dividido en 2 grupos de combate. La División de Infantería Nápoles, que el día del desembarco del 8º Ejército Británico, el 10 de julio de 1943, luchó al sur de Noto, mientras su grupo norte estaba desplegado en Lentini y Broccoli. Para el 12 de julio, la división había logrado estabilizar la línea del frente, pero el 13 de julio, un nuevo desembarco de tropas aliadas le causó graves pérdidas. El comandante de la división, el general Giulio Cesare Gotti Porcinari, había caído prisionero de guerra de los británicos. Luego, los oficiales de la división compartieron rápidamente sus conocimientos sobre las posiciones alemanas con los británicos. Tras intensos combates de retaguardia, el día 14, para julio, se estimaba que la división había perdido hasta el 80% de su fuerza de combate. Lo que quedaba de ella se había incorporado a la primera división Panzer paracaidista Hermann Göring, con la que luchó desde el 16 hasta el 24. En julio,
libró pequeñas acciones de retaguardia contra unidades del Octavo Ejército. El intento del 25 de julio de reorganizarse como división en Lungwa-Losor fracasó debido a la ausencia de todas las unidades de apoyo, que habían sido destruidas o habían caído mientras tanto en cautiverio británico. Desde Messina, los restos del Napoli fueron evacuados entre los días 11 y 14. En agosto, durante la Operación Lehrgang, bajo mando alemán y cuyos detalles analizaré más adelante, fueron evacuados a tierra firme, donde la división, incapacitada para el combate, fue disuelta el 14 de agosto. Además de las 4 divisiones italianas, también había 2 alemanas en el ejército serbio durante la Operación Lehrgang. Durante la evacuación de Sicilia, las tropas de la división HG formaron parte de la retaguardia y fueron una de las últimas unidades en ser trasladadas al continente italiano. Durante la batalla de Monte Cassino, del 17 al 18 de enero, en mayo de 2014, cuando el monasterio fue completamente destruido por bombardeos aliados, uno de los oficiales de la división HG, el teniente coronel austriaco Julio Schlegel, logró rescatar a tiempo los invaluables tesoros artísticos del monasterio y ponerlos a salvo en Roma utilizando camiones de la Wehrmacht. Hay un video sobre esto llamado El verdadero héroe de Monte Cassino. Pero ahora echemos un vistazo al inicio de la Operación Husky. En la madrugada del 10 de julio, alrededor de las 3:30, los primeros soldados británicos del Octavo Ejército de Montgomery habían desembarcado y habían logrado capturar el puerto de Siracusa casi sin oposición. Sin embargo, el coronel Wilhelm Schmalz, comandante del Kampfgruppe, que lleva su nombre en la división Hermann Göring, recibió inmediatamente la orden de avanzar con la 54ª División hacia Nápoles para atacar el desembarco británico en la costa de Augusta Siracusa. Pero como no había alcanzado a la Nápoli, puso en marcha sus unidades hacia Siracusa sin los italianos. Al mismo tiempo, un tanque y un batallón de infantería de la Nápoli avanzaron de forma independiente hacia la cabeza de playa de Siracusa, logrando inicialmente cierto éxito, hasta que fueron detenidos por una fuerte defensa antitanque británica y fuego de artillería en las localidades de Priolo y Florida, situadas frente a Siracusa. Al oeste, en la zona de aterrizaje del séptimo ejército de los UU de Patton, alrededor de las 2 en punto, a las 2:45, las primeras unidades estadounidenses en rojo llegaron a Sicilia. Paralelamente al ataque terrestre, en el sur y sureste de la isla, se produjeron desembarcos aéreos de la 82ª División Aerotransportada estadounidense y la 1ª División Aerotransportada británica. Aunque sufrieron pérdidas por el intenso fuego defensivo, lograron retrasar parcialmente durante horas las contramedidas germano-italianas. En su avance hacia el norte, la 3ª División de Infantería de Estados Unidos, mostrada en verde desde Licata, avanzaba cerca de Calicati, en amarillo, aunque fue detenida por el Regimiento de Candidatos a Tanquistas alemán 129, bajo el mando del Oberkanzler, teniente coronel Fritz Fulride. Pero esto solo tuvo como consecuencia que los estadounidenses cambiaran de dirección y ahora, en marchas forzadas, se dirigieran hacia la ciudad portuaria de Palermo, en el norte de Sicilia. La defensa de la ciudad estaba a cargo del general de división Giuseppe Molinero, cuando en la tarde del 22 de julio, un grupo de combate de la 3ª División llegó a la ciudad. Aclamados por una multitud de civiles italianos, recogieron al general italiano en su residencia y lo llevaron a la reunión que había concertado por radio con el comandante del primer cuerpo blindado de los Estados Unidos, general Geoffrey Keyes, donde el general Molinero firmó inmediatamente la exigida rendición incondicional. Sin embargo, esto también le valió un proceso de investigación italiano en su contra por cobardía ante el enemigo. Pero debido a la deserción de Italia del lado alemán, esto no tuvo consecuencias para el general, que ya tenía 59 años en ese momento. Molinero no fue el único general italiano que cayó en manos de las tropas estadounidenses sin oponer resistencia. Por ejemplo, en la tarde del 22 de julio, una patrulla de la Unidad de Reconocimiento de la 82ª División Aerotransportada logró capturar al comandante de la 208ª División Costera
el general Giovanni Marcián, quien, en lugar de estar en el frente con sus tropas, se encontraba con otros oficiales en su cuartel general en el Palacio Real de Palermo. Durante la batalla de Sicilia, como la presión de las abrumadoras fuerzas aliadas seguía aumentando, el general Guzzoni hizo que la 5ª División de Granaderos Panzer, junto con las restantes unidades italianas, con capacidad de combate, y la división Hermann Göring, se trasladaran hacia el este. Allí tomaron posiciones defensivas en la línea del Etna, marcada en rojo y sombreada. En Catania, el grupo de combate HG del coronel Guillermo Schmalz fue reforzado con los regimientos paracaidistas 3 y 4, trasladados en avión desde el sur de Francia. Después de varios días de duros combates defensivos contra las unidades británicas, donde sufrieron fuertes pérdidas, se convirtieron en el vecino izquierdo de la división Hermann Göring, y el 20 de julio se retiraron a la línea general Catania-Leonforte, en la costa norte de Sicilia, cerca de San Stefano. A principios de agosto, sin embargo, estas unidades alemanas, ya muy debilitadas, también tuvieron que retirarse a la línea del Etna. Luego, hasta mediados de agosto, la 115 y la 29, que había sido traída desde Italia Central para defender la ruta de evacuación del norte, se retiraron. ¿Podrían resistir la división Panzergrenadier y la división HD? Luchando, retrocedieron hacia la zona de Messina, desde donde fueron evacuados al continente italiano. El hecho de que una evacuación a gran escala y con éxito fuera posible, se debió a las tropas y al comandante en jefe de todas las tropas del ejército y de la Fuerza Aérea, que el 15 de julio llegaron a Sicilia. El general de las tropas blindadas, Hans Valentin Hube, y su jefe de Estado Mayor del 14º Cuerpo Panzer, el coronel del Estado Mayor general Burgeslav von Bonin. El general Hube recibió la orden de actuar según la situación, y aunque el general Guzzoni no recibió oficialmente el mando de las unidades desplegadas en Sicilia hasta el 31 de julio, de hecho, asumió el liderazgo desde el primer día de su llegada. También fue el general Hube quien ordenó de inmediato la retirada de las tropas para acortar el frente. Al mismo tiempo, hizo trasladar todas las fuerzas antiaéreas disponibles al estrecho de Messina, formando una de las barreras antiaéreas más efectivas de toda la guerra. Este es un estrecho de mar de 32 kilómetros de largo, entre 3 y 8 kilómetros de ancho, y con una profundidad máxima de 250 metros que separa la isla de Sicilia de Calabria, en la península italiana. El puerto más importante del noreste de Sicilia es Messina, que durante la fase final de la batalla de Sicilia, del 29 de julio al 17 de agosto, sufrió el mayor número de ataques aéreos por parte de los aliados, con un total de 6.452 toneladas de bombas lanzadas sobre la ciudad, en las que murieron más de 500 personas. Como muchos otros pueblos y ciudades sicilianos, Messina también se había vuelto en gran parte inhabitable. Mientras tanto, el general Hube hizo transportar todo el equipo innecesario a través del estrecho de Messina hasta el continente italiano. Luego calculó que se necesitaría hasta una semana para evacuar a los casi 100.000 soldados alemanes e italianos que aún se encontraban en la isla, mientras el 7º Ejército de los Estados Unidos se encontraba en el norte, cerca de Santo Stefano. Tras alcanzar a las unidades británicas, Montgomery decidió romper la línea del Etna desde el suroeste. El 28 de julio, el 30º Cuerpo inició el ataque con su 51ª División de Infantería de las Tierras Altas escocesas contra la posición de 2 batallones alemanes. El 6 de agosto, a través de Centuripe, en verde, y de las alturas de Sferro, al oeste de Catania, se llegó a la captura de Adrano, en amarillo, y por tanto, a la división del Frente Germano-Italiano. Como resultado, el general Hube eligió el 10 de agosto como el primer día de la operación de evacuación Lergan, con las unidades germano-italianas operando desde las líneas de retardo a través de campos de minas y fuego de artillería italiano bien dirigido. En Bronte y Maleto todavía se producían duros combates de infantería entre paracaidistas alemanes y unidades de la 78ª División de Infantería Británica. El 17 de agosto por la mañana, el general Hube dejó la isla. Ese día, las fuerzas británicas y estadounidenses
se encontraron en Mesina y el cerco se completó. Con la toma de la ciudad por parte de los aliados, la lucha por Sicilia había terminado. Que las tropas ítalo-alemanas habían librado durante 40 días con ferocidad contra la superioridad de las fuerzas anglo-estadounidenses en tierra, mar y aire. Pero cuando los aliados quisieron celebrar su victoria con Chianti, tuvieron que darse cuenta de que algunos de los objetivos previstos no se habían alcanzado. Ciertamente habían conquistado Sicilia, y por ello tuvieron 5.749 muertos, 15.683 heridos y 3.468 desaparecidos. Pagaron un alto precio, pero la intención de asumir la persecución alemana en Mesina fue llevada a cabo por el extremadamente capaz capitán de corbeta de la reserva, Gustav Fryer von Liebenstein, quien se trasladó de Mesina al continente. $39.569 soldados alemanes y 62.000 italianos, incluyendo 4.444 heridos, sumando 101.569 hombres. Además, 9.832 vehículos, 135 cañones, 47 tanques y unas 17.000 toneladas de municiones, combustible y diverso equipo militar. Sin embargo, esta evacuación exitosa, que recordó a la británica en Dunkerque, se vio contrarrestada por grandes pérdidas en la isla. 10.100 soldados alemanes estaban desaparecidos o habían caído prisioneros. 13.500 habían resultado heridos y 4.325 habían muerto, que encontraron su último descanso en el cementerio militar alemán de Mota Sant'Anastasia, cerca de Catania. Las pérdidas de los italianos fueron de 4.678 muertos, 32.500 heridos y 116.861 prisioneros o desaparecidos. Esto también significó que el sexto ejército italiano, la Armata del Po, dejó de existir. Aunque durante la primera fase de la batalla algunas unidades resistieron tenazmente, la mayoría sucumbió a la artillería naval enemiga y a los ataques aéreos. Carecían de casi todo lo necesario para defenderse: vehículos, tanques, armas antiaéreas y antitanque, y artillería. Todo eso. Italia los asignó sobre todo a su división en el norte de África y los perdió al rendirse. También se dio el fenómeno de que más de 100.000 soldados italianos se rindieron rápidamente y a menudo sin resistencia mientras defendían su isla. La superioridad aliada visible en todos los ámbitos y la cálida bienvenida que la población civil, especialmente a los estadounidenses, les había dado. Y la destitución de Benito Mussolini el 25 de junio de 1943 y en 1960. Finalmente, la relación cada vez más tensa con los soldados alemanes, que hablaban cada vez con más frecuencia, de forma despectiva, de los Ittakers, o comedores de espaguetis, tuvo su efecto, que numerosas divisiones y unidades del sexto ejército se rindieron o simplemente se disolvieron. Durante la batalla de Sicilia, se produjeron algunos graves actos de guerra cometidos por los aliados que, como muchos otros, quedaron impunes. Con el séptimo ejército estadounidense, se produjeron las masacres de Vitoria, donde 12 italianos fueron asesinados en el distrito de Piano Stella. Entre ellos, el alcalde Giuseppe Mangano y su hijo de 17 años Valerio. Y la masacre de Canicati, en la que al menos 8 civiles, incluyendo a una niña de 11 años, fueron asesinados por 3 policías militares y el teniente coronel Jorge Herbert McCaffrey, sin que nadie rindiera cuentas por ello. El 14 de julio, una unidad del 180º Regimiento de Infantería de la 45ª División de Infantería del estado sureño de Oklahoma capturó el aeródromo ítalo-alemán de San Pietro. Allí, miembros de esta división, cuyo emblema hasta finales de los años 30 era este símbolo usado por los nativos americanos y que se autodenominaba la División Asesina, ejecutaron a personas.
74 prisioneros de guerra italianos y 2 alemanes, siendo el oficial responsable de ello, el comandante de la compañía, el capitán John D. Compton. Aquí un extracto del escrito de acusación. Fue acusado de matar a 40 prisioneros de guerra, pero fue absuelto y transferido a otro regimiento, donde el 8 de noviembre de 1943 fue asesinado en Italia. En el juicio declaró, como también lo hicieron muchos soldados alemanes en casos similares después de la guerra. Él dijo que simplemente había seguido las órdenes de su superior más alto, en su caso era el general Patton, a la izquierda. Él lo habría oficializado en un discurso en el norte de África, el 45 que se preparaba para la operación en Estados Unidos. Instó a esta división de infantería a no mostrar piedad y a no aceptar la rendición de los enemigos que continuaban combatiéndolos a corta distancia. Otro soldado contó que Patton dijo: «Si hacemos más prisioneros, tendremos que alimentarlos, así que no deberíamos preocuparnos por ellos». Puede leer sobre tales declaraciones y sus posibles consecuencias, que en última instancia también fueron en parte responsables de las acciones de soldados aliados individuales. En el libro Hitler's Last General, de los 2 historiadores británicos Ian Sayre y Douglas Botting, que si los principios legales que se usaron para condenar a las tropas de las SS por la masacre de prisioneros de guerra estadounidenses en Malmedy se hubieran aplicado a las masacres de Biscari, Patton habría sido condenado a cadena perpetua y su representante, el teniente general Omar Bradley, a 10 años como coronel. Forrest E. Cookson, que había comandado el Regimiento de Infantería 180 hasta el 8 de octubre de 1943, habría sido condenado a muerte. El especialmente propenso a disparar, el suboficial Horace T. West, quien se jactaba de haber matado personalmente a 150 alemanes, también fue acusado, degradado y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, ya por orden del general Eisenhower, en noviembre de 1944, fue reincorporado al servicio activo y dado de baja con honores en enero de 1945. Sin embargo, no se debe olvidar en estos casos que, con la cantidad de millones de soldados desplegados en la guerra, siempre hubo individuos que cometieron actos violentos contra prisioneros o civiles. También en la Wehrmacht, sus aliados y en la octava. En el ejército británico, también se produjeron una serie de violaciones y abusos sexuales durante la Operación Husky. Finalmente, del lado italiano se documentaron varios crímenes de guerra cometidos por unidades de la Primera División de Infantería canadiense, como el asesinato de prisioneros de guerra alemanes por parte del Regimiento Leal Edmund. Además, hubo tiroteos indiscriminados contra civiles, saqueos y un caso de violación grupal en Piazza Armerina. Todos estos fueron actos reprobables que, hasta hoy, no se mencionan en los libros de memorias heroicas ni en las páginas web de las unidades involucradas.